por darnos el privilegio y la oportunidad de estar aquí hoy, papá. Gracias, papá, por este día tan lindo, tan especial que nos regalas, papá. En el nombre poderoso de Jesús, permítanos, Padre amado, bendecir con tu palabra, Señor, Padre amado, hoy a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces mire pues, por favor, hijo Tecnón, que es un niño, es un hijo, es una hija, y que generalmente se refiere al hijo que está en proceso de crecimiento. Por favor, pónganme atención en lo que le voy a dar ahorita, pero pónganme atención, porque hermano, en esta etapa de Tecnón, tiene que tener mucho cuidado. Hay que cuidarlos demasiados. ¿Por qué? Porque es una etapa donde son muy atacados. Por eso es muy importante la paternidad. Es muy importante el cuidado de los padres, el cuidado de la semilla. ¿Por qué? Porque aquí son atacaditos, aún como huidos van a ser atacados, hermano. Van a ser atacados porque cuando yo veo, por ejemplo, no sé si a vos que siempre me ayudas ahí, por favor, mira, en aquel pasaje de aquel padre que le lleva al hijo al Señor y que deje que el hijo parece que está siendo afectado, él dice que es lunático, está siendo afectado. Ahí no pone, yo creo que no pone Tecnón, sino pone huíos, según cómo lo escribieron. Déjeme decirle cada uno de los evangelios, pero cuando lo tengas me avisas. Vaya, pero mire pues, entonces está en un proceso de crecimiento. Vaya, entonces en esta etapa se necesita mucha instrucción. Se necesita mucha instrucción. Póngame atención, por favor, porque mire, hermano, cuánto hubiéramos querido conocer este tipo de enseñanzas, hermano amado, mucho antes. Pero como usted sabe que la revelación es progresiva, es palabra que Dios está dando de último tiempo, porque cuánto se hubiera evitado, cuánto dolor se hubiera evitado con mucho hijo. ¿Tenés ahí? Y sí. me buscas el strong ahí. Mateo 17:15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Mire, pues qué espíritu cíclico más tremendo, hermano. Y no sé si puedes sacar el strong. Es huíos en este versículo, en este pasaje. Fíjese que ahí lo tiene como huíos, para que vea que también, como le dijera yo, el Tecnón, pero también como huíos está atacado. Pero póngame atención en lo que le quiero dar ahorita. Satanás siempre ha querido afectar nuestra predestinación. Por favor, mire, siempre ha querido afectar la predestinación. ¿Por qué? Porque va a querer poner traumas receptores desde la niñez. ¿Para qué? Para afectar en una edad adulta. Entonces, hermanos amados, como padres nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos. Mire, desde la niñez, ¿en dónde va a atacar? ¿Dónde va a querer poner un trauma? ¿Dónde va a poner un receptor? Por eso es que hay que cuidarlos, hermano. Hay que cuidarlos. Va que desafortunadamente, hermano, a veces por falta de sabiduría, por falta de un conocimiento, por falta, déjeme decirle, a veces de cuidados, hermano, nosotros nos dedicamos mucho al trabajo, demasiado al trabajo, hermano, y muchas veces abandonamos a los hijos, incluso, hermano, al cuidado de una señora que nosotros la llamamos a que trabajara, o al cuidado de un familiar, al cuidado, hermano. Y mire, hermano, por favor, Satanás va a atacar mucho ahí en la niñez. No quiero exagerar, pero ¿cuánto chiquito pudo haber sido tocado? ¿Cuánta chiquita pudo haber sido tocada por un descuido de los padres, por un tío, por una tía, por un primo, por una prima, hasta por un abuelo, hermano, por un padrastro? Entonces, inmediatamente, ¿qué pasó? Pusieron un receptor ahí, un receptor sexual, o se van por el lado, si es mujer, se va por el lado del lesbianismo, se vuelven muy activas sexuales, demasiado activos sexuales, o no quieren nada. Las raíces del homosexualismo y el lesbianismo, hermanos, son fuertes.
Entonces no cuidaron, pusieron un receptor y mire, una edad adulta, afectarla. Estoy hablando de un receptor, pero un montón de receptores, hermano. Entonces Satanás siempre va a atacar. Entonces tenemos el ejemplo de dos libertadores, hermano. Moisés y el Señor Jesucristo, que desde la niñez los quiso matar. Por eso necesitaron la protección de los papás. Entonces, por eso necesitaron la protección de los papás. Por ejemplo, Moisés durante 3 meses, los papás, mire, durante 3 meses, los papás orando, intercediendo por él, hermano, mientras lo podían esconder, porque lo querían matar, porque la orden de Faraón era matar a todos los varoncitos. Al Señor Jesucristo, hermano, Herodes lo quiso matar. Yo ayer les di un tema a los pastores tremendo, la involución de un rema, hermano. Cómo la palabra logos puede involucionar en nosotros, hermano. Cuando yo miraba este pasaje, por ejemplo, hermano, que imagínate, los principales, los escribas, los sacerdotes, hermano, indagaron en dónde. Herodes los llama y dice: por favor, ustedes me van a ayudar en dónde van a ser el hijo. Y hermano, le dijeron: sí, nace en Belén y todo eso. Le dan todas las directrices y no van a buscar al Señor, hermano. No fueron a ver al niño. Qué tremendo que uno conozca tanto de palabra y no tenga uno una experiencia con el Señor, ¿va, hermano? Conocer tanta palabra y no buscar. Ellos no buscaron al Señor Jesucristo. Ellos tenían que correr. Ya nació, ya vino el Redentor. Lo que pasó con Simeón. Simeón dijo: yo no me quiero morir sin ver al Redentor, sin ver al Señor. No me quiero morir. El Espíritu Santo entró en escena, hermano, estaba sobre él, lo guió al templo y en el templo le reveló. Pero miren, los sacerdotes y los escribas sabían en dónde nacía el niño y no llegaron a verlo. Mandaron a los sabios. Qué tremendo esto, hermano. De veras, ayer me impresionaba, me detuve mucho en esto. Entonces, avancemos, vaya. Entonces, mire este ejemplo. Mire este ejemplo en la Biblia que desafortunadamente, hermano, no le pusieron atención a Sansón. Sansón controló, porque, hermano, hay hogares donde los hijos controlan ya, donde los hijos están controlando a los padres, controlan a las casas, controlan más que todos los padres. Ellos tienen el control en una casa. Mire este caso, Jueces 13:12. Y Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser el modo de vivir del muchacho? ¿Y cuál es su vocación? Pues el papá, Manoah, tuvo una actitud muy buena. Usted sabe de que el ángel le apareció a la esposa de Manoah, que era estéril. Yo siempre he dicho, hermano, qué lindo es qué lindo es tener un altar con fuego, hermano. Qué lindo es estar ante un altar que tenga fuego. ¿Por qué? Porque va a quitar toda la esterilidad. Quita toda la esterilidad. Qué tremendo tener un altar con fuego, porque va a quitar toda la esterilidad. Entonces ahora viene, déjeme decirle, y le aparece el ángel, hermano, a la esposa de Manoah, y le dice que le quita la esterilidad y que le va a dar un hijo. Pero le explica de una vez que trae un nazareato. Le explica de una vez, le da directrices de lo que tiene que hacer. Ahora, un hogar con una buena comunicación, con una excelente comunicación, porque ella inmediatamente le comunicó al esposo y le fue a decir, y le dijo: fíjate que me apareció un ángel y me dijo esto y esto. Pero yo quiero que también se me aparezca a mí. Entonces, mire la comunicación entre los esposos, una buena comunicación. A veces, con todo el respeto, hermano, cada quien por su ladito, con sus experiencias. Reciben un mensaje de Dios, hermano, y mejor se lo cuentan a otra persona y no al cónyuge. No hay una buena comunicación. A veces oramos por otra persona, pero no oramos por nuestra esposa. No oramos por nuestros hijos, pero oramos por otra persona. No.
Entonces, mire, ella inmediatamente llegó y le fue a decir a su esposo, fíjate que el ángel bueno que se me aparezca a mí, y se le volvió a aparecer, hermano. Entonces le fue a decir, ahí está, ahí está. Entonces llegó y se enfrentó y le dijo a Manoa, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál es su vocación? Otra versión, la CE 2011, dice, Manoa dijo, ahora que se va a cumplir tus palabras, ¿cuál será la norma de vida del niño y el comportamiento respecto a su misión? Entonces, mire el cuidado de nosotros los padres. Usted ya se dio cuenta, déjeme decirle por favor, qué dones, qué talentos, qué gracia traen sus hijos. Y que nosotros tenemos que, déjeme decirle, por favor, fomentar y ver que se cumpla, hermano amado, el propósito por el cual ellos vinieron acá y no los agarre un sistema, no los agarre el diablo, porque son hijos. Son hijos. Entonces, desafortunadamente, hermano, muchas veces dejamos que nos los agarre, hermano, déjeme decirle, el sistema y hermano, y los haga pedazos. Estamos hablando, estamos hablando entre la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero avancemos, pues, porque es mucho lo que... Yo estuve tocando este versículo y le decía de Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Pero mire pues el hijo. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces el hijo tuvo que comer, tuvo que ser doctrinado. El hijo tuvo que comer miel, tuvo que tener revelación. Porque él era un huíos. Era un huíos porque, hermano, mire, cuando nosotros tocamos, estábamos hablando con Dieguito de Apocalipsis, hermano, nace el hijo, él es tecnón. Bueno, Satanás se equivocó aquí, mejor dicho, para explicar mejor bien, Satanás pensó que un tecnón era el que iba a nacer, que un tecnón nacería, pero se dio la sorpresa que el que nació fue un huíos. Pero ahora, ¿por qué? Porque, mire, ¿y por qué por qué fue arrebatado y por qué no le puede hacer? Porque ya venía marcado con un oficio. Porque ahí en Apocalipsis, el capítulo 12, dice que él hará de regir con vara las naciones. Ya venía marcado. Fue arrebatado. Por eso, hermano, aquí, la palabra y el término huíos, hermano, se lo guardaron para el Señor Jesucristo. Para Él, nosotros somos tecnones, pero tenemos que evolucionar a esa estatura de varón perfecto, a esa estatura. Tenemos que llegar nosotros a ese nivel de huíos para ser arrebatados. Pero como tecnones nos van a atacar, nos van a atacar, nos van a atacar. Entonces necesitamos el cuidado de los padres, necesitamos una paternidad y necesitamos una maternidad. Por eso dice aquí, Proverbios 1:8, libro de Proverbios, usted mira los 6 capítulos, hermano, perdone, consejos, hermano amado. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre y no rechaces la instrucción de una madre. Entonces, mamá, a usted le dieron la habilidad, le dieron la gracia para instruir. Si nosotros queremos saber sobre el gobierno y la gracia, gobierno y gracia, ¿quién lleva el gobierno? Es el papá. ¿Y la gracia quién la lleva? La mamá. Ella tiene que instruir, ¿Quién es el que tiene que corregir? Es el papá. Pero con todo el respeto, muchas veces no es el papá el que corrige, sino es la mamá que corrige. Y eso causa un daño tremendo, hermano. Por eso le digo, son cosas que sinceramente uno debería de saber, así que sinceramente la sociedad, hermano, ha tergiversado todo esto. Pero si nosotros nos pegáramos
a lo que dice la palabra, a lo que dice la Biblia. El que tiene que corregir, el que tiene que disciplinar, el que tiene que, hermano, déjeme decirle por favor, corregir, disciplinar, enseñar, como le dijera, y más que todo hablando de disciplina y corrección, es el papá, no es la mamá. Entonces cuando la mamá se mete a corregir, va a causar mucho daño. La mamá tiene que instruir, tiene que enseñar. Por eso mire lo que dice aquí: consejos del padre y no rechaces la instrucción de una madre. Vaya, mire este Proverbios 22:6 en la CE 2011. Educa al muchacho en el buen camino. Cuando llegue a viejo, seguirá por él. Pero tenemos que enseñar, tenemos que instruir. En los viernes que nosotros dábamos siempre el tema familiar, ¿cuánto hablamos nosotros de instrucción? Hermano, instruya, hermano, enseñe. Mire tanta palabra, e incluso le hemos mencionado a Moisés. Si me lo buscas, Dieguito, por favor, te voy a agradecer. Viene Dios y le dice que Moisés lo levantaron para enseñarle a sus hijos y a su esposa, a su familia. ¿Para qué? Para que ellos tengan el camino correcto y así que cumpla el Señor con todas las promesas. Entonces a veces hay promesas que no se cumplen porque, hermano, nosotros no estamos enseñando. ¿Ya lo tenés ahí? Gloria a Dios. Tengo Hechos 7:22 que dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, ¿no? Y era poderoso en sus En Hechos, palabras. pero no, está en Génesis. Cuando dice que a Moisés lo levantaron para instruir a sus hijos, a su familia. Yo siempre lo he mencionado, no solo lo levantaron como padre de la fe, sino para instruir a sus hijos, para instruir a su familia, a fin de que ellos tengan el camino correcto, estén en el camino correcto y así cumplan todas las promesas. Entonces a veces las promesas no se cumplen, hermano, porque no ha habido una instrucción, no ha habido una enseñanza, no ha habido instruir. Deuteronomio, ¿cuánto nos dicen a nosotros, hermanos? ¿Cuánto dijeron de que nosotros tenemos que grabar las palabras en nuestro corazón? Las tenemos que enseñar cuando te sientes a la mesa, hermano, cuando te sientes a la mesa. Pero mire cómo nos ha hecho de daño ahorita, hermano, cómo nos ha hecho daño la tecnología, cómo nos ha hecho de daño todo, porque ahora nos sentamos a la mesa y todos con el celular, todos con el celular. Ya no se puede, no podemos platicar, no podemos dialogar. Ahí todos están comiendo y viendo, hermano, viendo las redes. Cuando te sientes a la mesa, instruye cuando te levantes, cuando te acuestes, grábalas en los postes, hermano, y todo lo que es. ¿Lo encontraron o no? Dice, es en Génesis, dice que Abraham. Perdonen, muchachos, ¿qué les dije yo? No, hombre, yo soy. Perdonen, muchachos, disculpen, estoy aquí. Es Abraham, no Moisés. Sí, pues, como no van a estar ustedes batallando con Moisés. Es Abraham, fue levantado para instruir. Perdonen. Gloria a Dios. Dice: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y Pero a su buscate casa. otra versión. Busca otra versión que te va a hablar instruya, instrucción. Ahí te va a dar otra versión. La NTV, ahí te va a hablar. Pone ahí varias y ahí te va a poner una. Y ahí te va a hablar de instrucción. Lo he levantado para que instruya. Pasásela ahí al pastor Gerson. Dice: y yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él había dicho acerca de él. Vaya, imagínense, para que cumpla todo lo que ha dicho de él. Pero él tenía que instruir. Por favor, él tenía que instruir a sus hijos para que guarden el camino, para que estén en el buen camino.
Y así cumplir. Entonces, hermano, no ha habido instrucción. Mire, perdone, como estamos tocando tecnones, hermano, que necesitan, hermano, mucho cuidado, necesitan mucha instrucción, necesitan enseñanza, necesitan, porque son hijos de Dios, son hijos. Ahorita vamos a ver otras características. El domingo le toqué yo que le afecta a un tecnón. Le hablé sobre la inestabilidad, que es fuerte, pero ahorita le quiero hablar, hermano, de un tecnón en otro punto de vista que nos pusimos a ver. Pero, hermano, pero necesitamos la instrucción. Mire, hermano, en el libro de los jueces, perdonen que los ponga a trabajar un poquito ahorita, en el libro de los jueces se levanta una generación que no conocía a Dios. Que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque no hubo instrucción. En el libro de los jueces, mucha guerra, mucha pelea, mucha conquista, tanta batalla con los enemigos. Esto aquí, hermano, y olvidaron la instrucción. Y se levanta una generación que no conoce a Dios. Mire lo que dice ahí. Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vaya, imagínense. Que se levante una generación que no conozca a Dios. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué pasó ahí? Mucha conquista, mucha pelea, mucho enemigo. Entonces, pero se les olvidó instruir. Y a veces, hermano, con todo el respeto, suele pasar en una casa mucho problema, mucho conflicto, demasiado conflicto, que se les olvida la instrucción de los hijos. Y estamos hablando de cristianos, de hijos de Dios. Hay tanta batalla que se nos olvida instruir a nuestros hijos. Entonces se levanta una generación que no conoce a Dios. Por eso Job decía que él le preguntó a sus generaciones pasadas. Él le preguntaba. Entonces, qué tremendo que nosotros olvidemos la ley y todo eso. Ya sabe usted el pasaje conocido déjeme decirle, ¿qué? Proverbios es vano. No, Oseas 4:6, que olvidamos la ley, rechazamos el conocimiento. Nuestros hijos son rechazados. Entonces afectamos a los tecnones. No podemos rechazar el conocimiento. La epignosis de Dios, si lo tenés ahí, léelo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vaya, es que mire, por favor, hermano, bajémosle un poquitillo el zoom, acerquémosle el zoom a ese pasaje. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Que Dios diga eso. Que Dios esté viendo que su pueblo está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Rechazaron el conocimiento. Ahora viene Dios y tiene que decir, tengo que rechazar el sacerdote. Si olvidan de mi ley, me voy a olvidar de sus hijos. ¿Verdad? Entonces, no. Entonces, educa al muchacho en el buen camino. Cuando llegue a viejo, seguirá por él. Los marcaron de niños con una palabra. Ya uno en una edad adulta madura, ¿cómo le agradece? ¿Cómo le va a agradecer el niño a aquella maestra, hermano, que le dio clases en la escuela dominical? Que le dio clases. Ve que ahora en una edad adulta, mire, hermano amado, desarrollando. Hermano, mire a un Moisés, el cuidado. Hermano, los papás, a mí lo que me impresiona de Moisés es esto. Por favor, de que los papás no le tuvieron miedo a la ira de Faraón. O sea que no fomentaron miedo. Llega Moisés en una edad adulta y no le tiene miedo. Hermano, no tiene miedo ni al sistema. Hermano, rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermano, dice que deja los placeres temporales del pecado, lo que le podía estorbar a él. Hermano, su llamamiento se mantiene firme viendo al invisible. ¿Y qué dice? Hermano, buscó el sufrimiento de Cristo y no quitó la mirada de la recompensa. Vaya, pero él no tuvo miedo. Pero avancemos con los tecnones. Mire la tercera carta de Juan 1:3.
También estoy utilizando esta versión, CE 2011. Me alegré muchísimo cuando llegaron unos hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo caminas en la verdad. Pero mire esto, no puedo tener mayor alegría que enterarme de que mis hijos, y si usted busca ahí, Tecnón, caminan en la verdad. Entonces el Tecnón tiene que caminar en la verdad. Si quiere avanzar y llegar a la estatura de huíos, tiene que caminar en la verdad. Entonces el peligro ahorita, hermano, que no nos estén predicando la verdad, que no nos estén engendrando o reengendrando con la palabra, sino que usen otros medios para reengendrar. Entonces tenemos que caminar con la verdad. Si me lees, por favor, el 2.1, te voy a agradecer, mi hijo. Entonces aquí dice hijo de griego, Tecnón, hijo de, mire, descendencia, que está caminando en la verdad. Y si nos pasamos a la tercera carta de Juan, en el capítulo número 2 y número 1, mire lo que está diciendo ahí. Tercera de Juan, me sale solo un capítulo, no sé si es la segunda de Juan 2.1. Sí. Segunda de Juan dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos. ¿Quién es la señora escogida? ¿Quién es la señora escogida? La iglesia. Es la iglesia. La señora escogida es la iglesia. Mire lo que hay en la iglesia. ¿Seguí? Y a sus hijos, a quienes amo en verdad, no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Vaya, seguí. Gracia y misericordia y paz sean con nosotros de Dios Padre y Porque de ibas a leer mucho, me alegré que tus hijos, seguí. En el 4, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Vaya, ¿se da cuenta? Entonces el anciano a la señora elegida, a la iglesia tiene que fomentar la verdad, la iglesia tiene que reivindicar la verdad. Hermanos amados, mire esto que le voy a decir, por favor, si me haces favor, yo estoy dando los versículos, ustedes me ayudan ahí. Mire esto, hermano, los hijos de Elí, ellos eran sacerdotes, ellos venían de una línea sacerdotal, hermano, y se los reengendra Belial. Los reengendró Belial, que es Satanás. Hermano, Caín nació con la ayuda de Dios. Caín, un hijo de Dios. Hermano, y en las cartas de Juan resulta ahora Caín, hijo del maligno. Lo reengendra el diablo. Entonces, para que vea usted, hermano, que si nosotros no cuidamos a los tecnones, si nosotros no nos los cuidamos, hermano, corren el riesgo. ¿Lo puedes leer? Gloria a Dios. Primera de Samuel 2.12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero unas versiones dicen, los hijos de Elí eran hijos de Belial. Vaya, pero no tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque mire qué pasó con el papá. El papá, dice la Biblia que la palabra escaseaba. Por favor, pónganme atención, iglesia linda, ¿va? Cuánto quisieran, hermano, déjenme decirle, por favor, cuánto uno quisiera que escucharan tanto esto, hermano. La palabra escaseaba, las visiones no eran frecuentes. Dale. Ajá. Dale, ponle ahí, por favor. Espérate que te den el micrófono. Ahí, se lo lleva. Dice que algunos de tus hijos, no todos. Entonces quiere decir que el Tecnón tiene el peligro de también retroceder o perderse, ¿verdad? Claro. Dice, solo algunos de tus hijos están haciendo las cosas bien. Exacto. Gracias. Algunos, no todos. Pero ya se dio cuenta en esa carta la verdad. Ahora acaba de leer ahí Dieguito. Mire, hermano, no tenían conocimiento. ¿Qué pasó con este papá? Y ahora ya se dio cuenta que está la ausencia de la mamá ahí. Ya se dio cuenta que no aparece la mamá. En Elí solo le mencionan al papá.
No aparece la mamá, no había instrucción. Mano, la casa de Lázaro, María y Marta, no aparecen los padres. No mencionan a los padres. Entonces mire el desorden en esa casa por falta de enseñanza, por falta de doctrina. Mire lo que estaba pasando. Pero en el caso de Elí, entonces yo siempre me pongo a pensar en qué momento entró en escena Samuel. Samuel entró en una escena donde había una decadencia sacerdotal, hermano, donde había un peligro, porque mira, Dieguito, continuemos un rato que eso es bien importante, ahí mismo. Mire, hermano, mire, por favor, qué descendencia estaban haciendo ahí por falta de enseñanza, por falta de palabra. Nace el nieto, hermano de Elí, hermano, y mire cómo le ponen al chiquito, cómo le ponen al nieto, y Cabod, sin gloria, que Cabod es la gloria, es la gran alabanza. Aparece sin gloria. Entonces mire qué decadencia la que había ahí. Por eso miremos en qué momento entró en escena un Samuel que estaba durmiendo, déjeme decirle, por favor, donde el arca del pacto estaba. ¿Lo tenés ahí? Mire lo que dice ahí. Desde el 3 dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en sus aposentos, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Vaya. Ahora, ¿qué edad tenía Samuel ahí? ¿Qué edad tenía Samuel ahí? Por favor, miremos un ratito. ¿Qué edad tenía Samuel para que Dios se pusiera a platicar con él y que la palabra que le vino a Samuel era lo que le venía a Elí? Y qué tremendo, hermano, esto. Pónganme atención a esto, que Elí sabía que cuando Dios lo empezó a llamar, como era un niño, hermano, que él no conocía la voz de Dios. Entonces, cuando Dios lo empezó a llamar, Samuel, ¿a dónde corría? Entonces, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Ah? Imagínense cómo era la voz de Dios, que confundía. Lo que dice Deito, su padre, su cobertura. Entonces llegaba y le decía, no, yo no te llamé, anda, acostate. Samuel, otra vez. 6 veces, que usted sabe que el 6 es número de hombre, pero 6 veces. Entonces ya, hermano, las dos últimas veces, ya le dijo él, no, el que te está hablando es Dios, tienes que decirle, heme aquí, habla, Señor, que tu siervo escucha. La voz de Dios, qué lindo, hermano. Entonces viene y habló el Señor. Entonces cuando salió el niño, hermano, de ahí, de donde estaba el arca del pacto, lo estaba esperando Samuel. Y Samuel le dijo, no me vayas a quitar nada de lo que Dios te dijo. ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Por favor, búscame ese pasaje. ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Sabía que Dios le estaba hablando a él, que el mensaje era para él. No vayas a eliminar y a quitar ninguna de las palabras, hermano. Dios hablando con ese chiquito, hermano, que iba a juzgar la casa de Elí. Léelo. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Vaya, pero mira cómo, léeme más ahí donde le dijo, donde le dice todo, hermano, y la respuesta que le dio Samuel. ¿Qué dice? Todo lo que el Señor le dijo a Samuel. Bueno, ahí le dijo todo el juicio que venía para su casa,
pero solo búscame ese pedacito donde la actitud de Samuel, solo para que vea, que haga Dios lo que mejor le parezca. Y Elí le dijo, así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. En su casita va a leer usted y va a ver toda la profecía, va a ver toda la palabra que le dio. Y en el 18 ya le dice, entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo, el Señor es, y que haga lo que bien le parezca. Imagínese, hermano, solo para que vea la actitud, que haga Dios lo que quiera y lo que mejor le parezca. Ni siquiera, hermano, un temor de ver todo lo que le dijo ahí, todo lo que le dice ahí, en su casa lo va a leer. Entonces, hermano, ¿en qué momento entró Samuel? Vaya. Entonces ahora, características de los tecnones, miremos las cosas buenas, que ellos reconocen los 5 ministerios. Entonces, cuando yo miraba este pasaje, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella, ¿cuántas veces quise juntar a los tecnones? ¿Cuántas veces quise juntar a los tecnones? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisieron. Pero él dice, hermano, llama a los tecnones, hermano, a que se protejan, a que se metan bajo cobertura, a que se metan bajo las alas. Entonces, por favor, ¿cuánto hemos visto nosotros este pasaje? Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces el tecnón reconoce a los 5 ministerios, reconoce que sabe que tiene que ser equipado, que tiene que ser instruido, que tiene que ser preparado, porque tiene que llegar a una medida, tiene que buscar, tiene que tener un conocimiento pleno, tiene que tener una condición madura, tiene que tener una medida de la plenitud de Cristo, tiene que tener esa estatura, pero ¿dónde se la van a dar? En la iglesia. Entonces necesita la mano. Necesita la palabra apostólica, profética, magistral, evangelística, pastoral. Necesita la mano porque tiene que ser formado para que llegue a esa estatura. Déjeme decirle, de huíos y ser arrebatado. Porque si llega en la estatura de Tecnón, si llega al Bimá, llega al tribunal en estatura de Tecnón, hermano, él es hijo. No le estoy diciendo que se pierde, pero va a tener que bajar avergonzado. Entonces tiene que llegar a esa estatura. Él reconoce. Avancemos porque el tiempo me avanza. Busca reconciliación. Por eso los pasajes que nosotros hemos tocado tanto, Lucas 11:17, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, tecnones. A los desobedientes a la actitud de justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, huíos. Pero tienen que buscar reconciliación, por eso el espíritu de Elías ahorita, trabajando. Mire, Juan venía con ese espíritu. Y hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Pero los hijos buscan la reconciliación, Voy rápido porque estoy todavía con los tecnones. Tienen identidad de hijo. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, tecnones ahí. Es decir, a los que creen en su nombre, pero tienen una identidad de hijo. Saben que son hijos. Le da gloria a Dios. Y qué lindo es tener una buena identidad, Soy hijo, es una hija, es simiente, es descendencia, pero tiene que evolucionar. ¿Le da gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Vaya, entonces mantiene comunión. Él mantiene una comunión, hermano, de amor. Lo dice 2 Corintios 6:13. Ahora bien,
en igual reciprocidad os hablo como a niños, tecnones. Y vosotros también, abrid de par en par vuestro corazón. Él abre su corazoncito, pero tiene una comunión de amor. Ahí está. Ahora bien, en igual reciprocidad. Doy amor, me dan amor. Os hablo como a niños, como a tecnones. Vosotros también abran el corazón. El apóstol Pablo le está diciendo, hay que abrir el corazoncito para que le llegue la palabra, pero hay que abrir el corazón. Pero ellos son, hermanos, mantienen una comunión de amor. El tecnón. Vaya, ahora hablemos un poquito de los huíos, pues. Me quiero detener un poquito acá. Tengo 15 minutos para hablar de los huíos, que es tanto con ellos, que ahí sí aparece la palabra huíos. Ahí podés verificar. Y dice, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu son huíos, son hijos de Dios, porque están siendo guiados por el Espíritu Santo, tienen una relación con el Espíritu Santo, tienen una intimidad con el Espíritu Santo, mantienen un diálogo con el Espíritu Santo. Por favor, hermanos, esto que le estoy dando es bien importante. Hablan sus lenguas, hermano, tienen los dones del Espíritu Santo, pero están hablando lenguas, hablan lenguas, aman lenguas, tienen un nivel de intimidad con el Espíritu Santo. Hermano, tienen los 4 vientos del Espíritu Santo, soplan las 4 unciones en ellos. Están siendo guiados, como acabo de mencionar, a un Simeón, hermano, con un Simeón. Es que a mí me impresiona siempre este hombre cada vez que yo lo veo. ¿Por qué? Porque, hermano amado, él tenía un deseo. Él tenía un anhelo y lo exteriorizaba. Y el Espíritu Santo, hermano, entró en escena por ese deseo que él tenía. Él hablaba y decía, no me quiero morir sin conocer quién es el Redentor, quién es el Mesías, quién es el Salvador, quién va a ser. No me quiero morir, no me quiero ir de esta tierra. Entonces, y mire qué deseo, mire qué anhelo. Imagínense que estuviéramos nosotros ahorita en ese nivel, hermano amado, hermano diciendo, yo me quiero ir, anhelo el arrebatamiento, anhelo la venida, anhelo la aparición secreta del Señor, yo me voy a cuidar, me voy a proteger, Padre, y no me quiero quedar, yo me quiero ir. Yo quiero irme, Señor, por favor, anhelo irme. Me comprometo contigo y me voy a cuidar, Entonces, ¿cómo no va a entrar en escena el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo entró en escena. Hermano, el Espíritu Santo lo guió al templo, hermano, y estando en el templo le revela y le dice, Él es, porque lo estaban presentando en ese momento, Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Mesías, Él es el Cristo con unción. Ahí está. Inmediatamente le fue a quitar al chiquito a María y empezó a profetizar. Empezó a profetizar de él lo que él iba a hacer, ver en un niño lo que él va a hacer. Imagínense agarrar a nuestros hijitos, hermano amado, por eso en cada presentación, en nuestros hijitos, hermano, y empezar a ver lo que ellos van a hacer y a profetizar en ellos, hermano, ver la capacidad, los talentos, a lo que Dios los va a usar grandemente. Le da gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor por esto? Mire, entonces hasta María le profetizó, pero lo guió. Entonces el Hijo, el huíos, es guiado por el Espíritu Santo en todo lo que va a emprender, en todo lo que va a hacer. Lo primero que hace es comunicarse con el Espíritu Santo. Conoce muy bien las dispensaciones, sabe que estamos en el tiempo del Espíritu Santo y que necesitamos dialogar con el Espíritu Santo, platicar con el Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces ahí aparecía la palabra huíos. Hijo,
Mire, y la menciona como un discípulo, como aceptado, como bueno y como digno. Pero avancemos pues. ¿Qué sabiduría tienen los suyos? Él ya no tiene la sabiduría que, déjeme decirle, a veces se manifiesta un tecnón, un tecnón, como está en un proceso, es hijo, está en un proceso, pero se mueve mucho en la sabiduría terrenal, animal, déjeme decirle, y diabólica. ¿Por qué? Porque a veces manifiesta celos enfermizos, ambición personal, tiene algunas actitudes que, déjeme decirle, que las tiene que corregir. Ahora el huíos, ¿no? El huíos ya no, mire lo que dice acá. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, son huíos. Pero mire qué sabiduría. Pero no una sabiduría de este siglo. Pero no una sabiduría, no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Sino que hablamos sabiduría, ¿de dónde? De Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces tienen una sabiduría de lo alto. Por favor, mire, no sé si la tengo aquí. No, léeme la sabiduría de lo alto, por favor, papito. Santiago, mire la sabiduría en la que se mueve un huíos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, así mintáis contra la verdad. Seguí. Okay, sí. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos, hay ambición personal, allí también confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, Vaya, después, pura. pacífica. Démosle, vayamos despacito para ver la sabiduría de lo alto. Es pura. 2, Pacífica, 3, amable, 4, condescendiente, 5, llena de misericordia 6, y de buenos frutos, sin vacilación 6, 6, sin hipocresía 7. 7. Vaya. Mire, ya no es un tecno. Es una persona madura. Entonces, esa sabiduría dice, no, pureza. Mi primer pensamiento es puro. Yo voy a fomentar y voy a buscar la pureza, la pureza, la pureza, la pureza. Mi corazón es puro, ya lo hemos dicho, palabra de gracia, y tengo como amigo al Rey. Pero soy puro, voy a ser condescendiente, voy a ser misericordioso, no voy a vacilar, no voy a estar vacilando. Y hermano, mire, cada uno de esos 7 frutos de la sabiduría, y conocer la sabiduría. Yo le decía a usted, mire hermano, yo me puse a pensar un día, ¿por qué cayó Luzbel? Salomón, ¿qué pasó con Salomón, hermano? Si Salomón le fue a pedir, mire Salomón, hermano, qué sacrificio más tremendo, más grande el que hizo, sacrificar, mire, ovejas. Y decirle al Señor, por favor, soy joven, soy muchacho, no tengo experiencia, mira qué pueblón, no tengo experiencia, por favor, Señor, dame sabiduría para salir y entrar. Hermano, impactó al Señor. ¿Por qué lo impactó? Porque ahí lo dice. Le dijo, yo pensé que me ibas a pedir dinero, riquezas. Pensé que me ibas a pedir la cabeza de tus enemigos. Por favor, búscame ese pasaje. Me ibas a pedir la cabeza de tus enemigos, sino que has pedido sabiduría. Ahora yo te voy a hacer sabio. Te voy a dar la sabiduría y te voy a dar lo que no me pediste, es riqueza. Por eso la sabiduría, qué lindo, mire todo lo que trae.
Una persona sabia que se mueve en esos frutos es una persona, hermano, déjeme decirle, muy bendecida, muy próspera. Por favor, léemelo. Primera de Reyes 3:9 dice: Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno otro como tú después de ti. Vaya, ¿ya vio? Hasta ahí miremos, por favor. Póngame atención en lo que le voy a decir ahorita. Él conoció solo una sabiduría, pero eran 6 más, son 7 sabidurías. Luzbel se detuvo solo en una sabiduría, no conoció las otras 7. Entonces mire qué hizo, contaminó, sacó una sabiduría, hermano, ya de él, que la tenía que sembrar porque ni modo, él tenía ya una especie tenía ya un reino. Y mire, ahora metió ahí la sabiduría con la que él, déjeme decirle, iba a gobernar. No era una sabiduría primigenia como la que verdaderamente salía del Padre. Ahora se quedan en una etapa. Entonces yo siempre he dicho esto: no nos quedemos solo en una etapa. Nosotros tenemos que avanzar en el conocimiento. La palabra es tan linda, yo tengo que avanzar, tengo que crecer en el conocimiento, porque corro el riesgo, hermano amado, de que me detengan. Entonces ahora viene Salomón, 1000 sacrificios, y ahora vienen 1000 mujeres. Y a cada una de las mujeres sacrificio a sus dioses. Entonces, ¿cómo terminó? Con una sabiduría terrenal, natural y diabólica. No avanzó, no creció. Entonces, ahora aquí, mire, hay una sabiduría, por favor, excelente. Bueno, busquemos pues. El huíos, ¿qué hace? Busca la paz, y el huíos está dentro de las bienaventuranzas. Porque dice aquí: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pero aquí es huíos. Si revisan ahí ustedes, es huíos. No es tecnón, porque ahora él busca la paz, él fomenta la paz, busca la paz con Dios, busca la paz con Dios primero, luego busca la paz con él mismo, luego busca la paz con los demás, pero sabe que esa paz, por eso aquí mire, hermano, yo siempre lo he dicho, las bienaventuranzas son para la iglesia que se va, los ayes son para la iglesia que se queda. No, pero las bienaventuranzas, por eso ahí está, mire, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ahora él fomenta la paz. ¿Por qué? Porque sabe que la paz, él busca la paz, procura la paz, porque la paz lo va a llevar a la santidad. Y la santidad lo va a llevar a mirar al Señor, buscar la paz con Dios, y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Entonces él busca la paz, fomenta la paz, pero sabe que esa paz lo va a llevar a la santidad y va a buscar al Señor. Dele un aplauso al Señor. Entonces, hermano, como huíos, yo sé que todos estamos en un proceso, hermano. Todos estamos en un proceso, que a veces hay batallas tremendas ahorita, y que a veces, sinceramente, no estamos en paz, sino estamos en mucha guerra, en mucha lucha. Por eso se están dando estos temas. Entonces ahora yo conociendo, estoy en una etapa de tecnón, pero yo quiero evolucionar a huíos. Entonces una de las características, busco la sabiduría, quiero ser sabio, busco la sabiduría que venga de parte de Dios, busco esa sabiduría. Yo quiero buscar la paz, quiero fomentar la paz, esa paz que sobrepasa mi forma de pensar,
esa paz que sobrepasa mi capacidad de pensar, esa paz que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que el mundo está ofreciendo ahorita, hermano, me va a meter a la destrucción, porque dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, que no la hay, vendrá destrucción repentina. Pero la paz que Dios me da, entonces tenemos que buscar la paz y fomentar la paz. Tenemos que ser pacificadores, procurar la paz, porque entonces somos llamados huíos. Entonces el huíos, mire, qué tremendo, vaya. El huíos entiende el orden de una relación. Entiende el orden de una relación. Sabe que su relación, mire lo que dijo. Mateo 22, 37, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El huío se entiende de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, no amar otras cosas. El huíos entiende el orden de una relación. Nunca va a anteponer a alguien más. El huíos. Porque muchas veces, ¿a dónde nos estamos rindiendo y dónde está nuestro amor? ¿A quién amamos? A veces amamos más a un esposo, amamos más a una esposa, amamos más a los hijos, amamos más otras cosas y no nos centramos en una relación. Entonces viene y mire, pues el orden. Y el segundo es semejante a este. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo le hago una preguntita. ¿Quién es el prójimo? Aló, iglesia linda, preciosa y hermosa. ¿Quién es el prójimo? ¿Ah? Vaya, el que está más cerca de uno. ¿Y quién es el que está más cerca de ti? Entonces, como tecnones, por no entender una relación, tenemos relaciones enfermizas. Tenemos relaciones enfermizas. ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está la relación con tu esposa y con tu esposo? ¿Cómo está la relación con tus hijos? Entonces, yo amo a Dios. Yo amo a Dios primero. Mi amor, por favor, es para Dios, es para Dios, es a Dios. Yo amo a Dios primero, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Yo amo a Dios. Entonces yo voy a amar a mi prójimo. Yo voy a amar a la que está más cerca de mí. Yo la voy a amar a ella. Ella me va a amar porque tiene a Dios en primero. Y luego, hermano, déjeme decirle, amo a mis hijos. Pero si yo no amo a Dios, no tengo a Dios de primero, voy a tener relaciones enfermizas, hermano. Yo no voy a tener una buena relación en mi casa con mi esposa. ¿Por qué? Porque no estoy amando a Dios en primer lugar, no lo estoy poniendo a Él en primer lugar. Por eso, perdone, voy a regresar. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y el primer mandamiento. Entonces, hermano, ¿cuánto hemos hablado, Dieguito? Por favor, ahí. ¿Cuánto hemos hablado? ¿Cuánto hemos dicho, hermano, esta clave tan linda del Salmo 91, hermano, verso 14, Salmo 91, verso 14? Yo quiero habitar bajo la sombra del Altísimo. Yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero decir: castillo mío, refugio mío, mi Dios, en quien confío.
Él me libra del lazo del cazador, de la peste que vuela de día, de noche. Pero mire lo que dice el verso 14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque me ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Vaya. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Vaya, ¿por qué? Porque ¿dónde puso su amor? Pero, hermano, con todo el respeto, por favor, porque aquí entramos todos, pero como tecnones, no, hombre, hermano, amamos más otras cosas. Amamos la plata, el amor al dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el poner el amor al dinero. Tenemos amores prohibidos. Hay amores prohibidos que, hermano, inconscientemente se cae en un adulterio espiritual. Cuando alguien está amando otras cosas, se cae, hermano, como que fuera como es un adulterio, como una persona que está amando a otra, hermano, teniendo su matrimonio, teniendo a su familia. Entonces lo mismo, yo amo otras cosas, hermano. Hay amores prohibidos en la Biblia, hay muchos amores prohibidos. Entonces ahora yo puse mi amor, entonces puse mi amor en Él, entonces Él me eleva a otra dimensión, lo voy a poner en alto. Yo en otra dimensión, hermano, voy a amar. Hermano, luego dice, te voy a dar a conocer mi nombre. Y mire todo lo que leyó ahí, todo lo que leyó Dieguito. Voy a dar a conocer mi nombre. Te voy a dar a conocer el nombre que está sobre todo nombre. Le da gloria a Dios. Te voy a honrar, te voy a librar. Entonces, cuando nosotros amamos, entonces no antepongamos, por favor, a alguien más, porque vamos a tener una relación enfermiza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué ejemplo nos pusieron en la parábola del buen samaritano? Que quería una lección de misericordia. ¿Qué ejemplo pusieron ahí? ¿Qué dijo el samaritano? Lo conozco, es mi prójimo. Él tenía remedios caseritos, tenía aceite y tenía vinito para sanar heridas. Entonces, ¿por qué pasó con el levita? ¿Qué pasó con el sacerdote? ¿Por qué no lo vieron como prójimo? ¿Por qué no lo ayudaron? Porque no tenían aceite y no tenían vino. Entonces, qué lindo, hermano, en tener una relación clara. Entonces, por favor, yo sé que el tiempo se me fue. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Si eres casado o casada, ¿qué lugar ocupa tu pareja, tus hijos? Hay gente que puede llegar a tener relaciones enfermizas por no entender el orden de prioridad en sus relaciones. Entonces, qué lindo cuando con mi esposa ya está sentada, sabe que primero es Dios. Y yo por eso la bendigo, porque a veces le digo, así que primero la casa, primero Dios. Y yo en segundo plano, excelente. Así es, tiene que servirle a Dios. Tiene que servirle a Dios. Ellos tienen que servirle a Dios. Entonces entendemos una relación. Entonces el huíos entiende una relación. Y por eso ama. Ama a Dios, se ama a sí mismo y ama a su prójimo. No amo a Dios, no me voy a amar a mí mismo. Y mucho menos voy a amar a mi prójimo. No, ahora yo entiendo y ahí estamos. Viviendo felices los dos, cerquita de Dios. ¿Sí? Viviendo felices los dos, cerquita de Dios. Amados, es necesario que comprendamos y aceptemos el llamado de Dios a la madurez. La iglesia que se va es la iglesia que está trabajando en su madurez para llegar a la estatura requerida de un huíos. Amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Entonces, póngase de pie. Y ahorita quiero, por favor, Margotía, se viene para acá, mi hijita linda.
con su esposito para acá. Por favor, Gerson, Juanito, quiero a los hermanos ancianos, por favor, vamos a bendecirlos a ellos y no se vaya a mover, por favor, porque hay algo preparado para ustedes. Qué esposa más linda la que Dios te ha dado. Sí, si quieres, pónganse aquí, vénganse para acá, muchachos, por favor. Bajémonos, vamos a orar por ellos. Eso es, bien, Dieguito. Vénganse para acá. Vénganse mis hermanos, vénganse todos, queremos orar por ellos aquí. Usted dirige sus manos para acá. Vamos a bendecirlos, hermano, porque son 50 años, gloria a Dios. De veras, qué lindo, qué precioso llegar nosotros a esta. Sí, de veras, un jubileo. De veras, Dieguito, yo te bendigo y los bendigo grandemente, porque sé que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Tiene regalos extraordinarios. Él tiene lo mejor para ustedes este año. Entonces, por favor, vamos a orar. Iglesia linda, me dirige sus manitas para acá y vamos a empezar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, papaito lindo, esta noche, Señor, Padre amado, por ellos, papá. 50 años, papito lindo, Señor, donde verdaderamente, Señor, han visto tu mano. Han visto, papaito lindo, tu misericordia. La gracia ha sido derramada en ellos, papá. La bendición tripartita, papá, ¿qué diría yo? Cuadridimensional en la vida de ellos, papaito lindo, Señor. Aleluya. Véngase para acá, mamita, véngase para acá. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos, papá. Padre, un jubileo donde, Padre amado, hay redención, restitución, perdón, papá, abundancia, papaito lindo, Señor, libertad. Qué lindo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy los bendecimos, papaito lindo. Señor, hoy hay fiesta, Señor, porque se desata una fiesta en ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Una expansión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Una libertad extraordinaria, Padre, como cuando se abrió aquel pozo llamado Rehobot. Amplitud, papaito lindo, amplitud. Gracias, Padre amado, Señor, que solo dentro de tu bendita y soberana misericordia, Padre amado, Señor, se puede experimentar eso, Señor. Tiene los mejores regalos, tiene las mejores dádivas para ellos, papá. Regalos extraordinarios, papito lindo. Desde ya, gracias por la palabra que has puesto en Dieguito. Gracias por la gracia que has puesto, Padre amado, Señor, en Margot, papá. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, con aquella oración sacerdotal. Que Jehová los bendiga, que Jehová los guarde, alce sobre ustedes su rostro, tenga de ustedes misericordia y les dé mucha paz, mucha paz. Huíos con una sabiduría extraordinaria. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, mi lindo, en el nombre de Jesús. Así los bendigo, así bendigo a su mamita, papá, en el nombre de Jesús. Gracias por este vientre, papito lindo también, Señor Padre, que vino para que viniera este siervo lindo, papá, y viniera esta nuera hermosa, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Den otro aplauso, hermano, otro aplauso fuertemente. Hermanos, perdonen, tal vez otra vez si nos volvemos a acercar, que mañana ellos salen de viaje para Chicago a una actividad especial, ¿verdad? Entonces los vamos a enviar con bendición, ¿verdad? Para que el Señor haga su obra allá también en Chicago, ¿verdad? Entonces extienda sus manos para que el Señor los guarde, los proteja en el viaje, guarde su entrada y su salida, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Venimos orando, Señor, por nuestros padres espirituales, Señor, por tus siervos, papito lindo, suplicándote, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, que guarde su entrada, su salida, Señor, en el nombre de Jesús, que guarde su viaje, que prospere su viaje, papito lindo, que en el nombre de Jesús, Señor, te glorifiques poderosamente, Señor, allá en la ciudad de Chicago, Señor, a la congregación a donde ellos van, a la actividad a donde ellos van, papito lindo, glorifícate poderosamente, Señor, que tu gloria, tu poder, la unción de tu Espíritu Santo, tu palabra fluya con poder allá, Señor, en el nombre de Jesús los enviamos, Señor, y te pedimos, Señor, que respaldes y prosperes, Señor, abundantemente este viaje, Señor. Guarda su entrada, su salida en los aeropuertos, en migración, en los aviones, en el nombre de Jesús, papito lindo. Toma el control de todas las cosas, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y nos lleve con bien. Gracias al Señor por su palabra la noche de hoy. Hermano, al final vamos a...